siga en sintonía de STV Canal 67 y pásela bien. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad con nuestro primer debate jurídico, un tema de actualidad, el testigo criteriado. Ha sido una modalidad empleada por la Fiscalía General de la República al menos durante la presente década. Y este ha sido un recurso, una crítica que se le ha hecho a la Fiscalía General de la República por el abuso de la figura del testigo criteriado. ¿Qué alcances tiene esta figura? ¿Le está sirviendo al sistema para impartir justicia? ¿Es un mal necesario el testigo criteriado? Esta noche, a través de este primer debate jurídico, traemos este interesante tema con dos expertos, dos abogados y notarios de la República, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dios Guzmán, a quien doy la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Ricardo. Te agradezco la invitación, un gusto. De igual manera, el licenciado Misael Rivas Hijo, docente universitario, experto en balística, abogado y notario de la República, docente, generador de opinión, editorialista de periódicos impresos y digitales, y de igual manera ha sido decano de las ciencias jurídicas de una facultad universitaria. Maestro, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Ricardo. Ulises, muchas gracias por esta invitación y estamos acá muy felices de estar en tu programa, en este canal que yo sé que es muy bien recibido a esta hora. Feliz noche a todos y acompáñennos. Bueno, vamos de lo simple a lo complejo, y para ubicar a todos nuestros amigos televidentes, también los que nos sintonizan a través de nuestras multiplataformas de redes sociales, Ulises, ¿qué es un abogado, qué es un notario y qué es un licenciado en ciencias jurídicas, para ubicar en el contexto a los que nos sintonizan? Bueno, un licenciado en ciencias jurídicas es alguien que ha cursado la carrera de ciencias jurídicas y le han dado el título. La licenciatura es un grado en ciencias jurídicas, pero en sí mismo el grado académico que lo confiere el título, lo confiere la universidad, y eso no lo convierte en abogado o notario de forma inmediata. Aun cuando para ser abogado la Corte Suprema de Justicia simplemente exige el título y otras cositas más, pero básicamente es el título universitario, de modo tal que un licenciado en ciencias jurídicas se convierte con una autorización de la Corte Suprema de Justicia en un abogado, al menos, más bien, y voy a corregirme en ese punto, recordando la redacción que pone la Corte Suprema de Justicia en los títulos, que dice que la Corte le autoriza para el ejercicio de la abogacía. Bien dicho, porque realmente no es que le está confiriendo la calidad de abogado, sino que le autoriza el ejercicio de la abogacía. El abogado es aquel que ejerce la abogacía, aun cuando ahora ha variado desde lo que etimológicamente nació como abogado, que era el advocatus en el derecho romano, que era el especialista en derecho llamado para la defensa de aquellos que no podían defenderse ante una problemática jurídica. Entonces, el advocatus nació como una especie de defensor de la ciudadanía en los problemas jurídicos. Esa calidad original del advocatus del derecho romano se ha perdido, porque ahora es más bien esa calidad de abogado, que muchas veces somos tramitadores del derecho, ni siquiera abogados o negociantes, no necesariamente somos abogados. El abogado es aquel que ejerce el derecho, domina el derecho, lo aplica en beneficio, como mercenarios que somos, del cliente, pero en el fondo debiera de ser en beneficio de los intereses de la sociedad para lograr la armonía social. Eso debiera de ser un abogado.
Y el notario es un fedatario, es el que da fe de los actos, actuaciones, contratos, operaciones que se realizan ante él, y la intervención del fedatario hace que esa documentación adquiera ya un valor diferente y que eventualmente sea documento de prueba suficiente para probar la existencia de los actos o contratos u operaciones que se han realizado. Básicamente la parte esa del notariado es discutible si es inherente o no a la calidad de ser jurista o de ser abogado, porque una cosa es ser fedatario, que tienes que ver con la honorabilidad y calidad de la persona, más que propiamente con la calidad jurídica. Lo que ocurre es que en el derecho latinoamericano el notariado lleva implícita la asesoría, y esa asesoría es la que hace necesario que para asesorar en cuestiones jurídicas se requiera del conocimiento del derecho. Muchas gracias, ha sido muy importante esta aclaración porque a nosotros como ciudadanos terrenales que no tenemos el privilegio de ser abogados, nos confundimos en ocasiones y creo que es importante este avance. Licenciado Misael, usted ha sido decano de una facultad de ciencias jurídicas. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo el ajuste a los planes de estudios de la carrera de ciencias jurídicas? Para esto tenemos nosotros que retrotraernos que el inicio de las ciencias jurídicas en El Salvador es del siglo XIX, y entonces entramos únicamente con la Universidad de El Salvador. Hasta la década de los 60 es que ya se empieza a averiguar sobre lo que es las facultades o escuelas de derecho dentro de las universidades privadas. Es así como la primera universidad privada que ingresa con la Facultad de Derecho es la Universidad Matías Delgado, y luego empiezan el boom en 1981 con las universidades, una que se llamó Universidad Cuscatleca, que desapareció en 1984, luego estaba la Universidad Nueva San Salvador, la Tecnológica, que inició en 1989-90, la Universidad Evangélica, que es más reciente, la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, que estuvo más o menos en el 81 también, la de Sonsonate y la modular abierta. Ahora, cada una de las escuelas tiene por derecho, conforme a la Ley Superior de Educación Superior, nos tiene la obligación de hacer una regulación y una verificación de cómo está el sistema o el pensum de cada una de las facultades. Esto normalmente se hace cada 3 o cada 5 años, dependiendo del ciclo como se va completando. Hay universidades que van más con lo que es alguna de las ramas del derecho, como por ejemplo en la rama mercantil, en la rama laboral, que últimamente han tenido un boom y han tenido un acrecentamiento de lo que es la regulación internacional. Por esto de lo que son las redes sociales, la internet, ya se está bombardeando más rápidamente una legislación porque todo se está conociendo. Esto implica entonces que las facultades de Derecho tienen que abordar lo que es la actualización de cada una de estas escuelas con sus debidos pensum. También se tiene que tocar lo que son nuevas ramas del derecho, porque antes solo conocíamos civil, mercantil, laboral, penal y los procedimientos de cada uno, constitucional. Ahora no, ya estamos hablando de derecho informático, que es muy, muy importante, por ejemplo. Estamos hablando nosotros de derecho de telecomunicaciones. En El Salvador lo mirábamos, no me dejará mentir el colega Ulises, que lo teníamos allá en el derecho civil, mirábamos todas esas cosas, porque cuando no se podía tener una rama específica y había algo nuevo que teníamos que tocar, lo aventaban a la rama civil. Y ahí es donde lo mirábamos, pero ahora no. Tenemos el derecho de informática, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho de cielos, por ejemplo, con lo que son aviación, aeronáutica. Estamos hablando del derecho marítimo. Por ejemplo, nosotros en El Salvador estamos retrasados porque tenemos leyes aisladas, en cuanto en otros países la colegiación de las leyes mismas ya pasaron a ser códigos, como por ejemplo alguien cercano, Colombia, tiene un excelente código marítimo con el cual nosotros podemos compararlo y tomar experiencia. Es más, nosotros tenemos referencias de algunas cosas que tenemos en vacío. Para el ejemplo, en registro de propiedad marítima, nos hacemos referencia incluso con unas leyes de la costa este de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa es mucho de más avanzada que la nuestra, incluso que protege más. Por lo tanto, las facultades de Derecho de El Salvador
podrán tener unas revisiones de 3 y 5. Hay una universidad que tengo entendido que la revisa cada 2 años. También no es muy conveniente porque entonces no permite que el estudiante se acople y se identifique, y lo estamos votando y estamos manteniendo yo le llamo un elemento rumiante, porque posiblemente de un pensum deja una materia, inmediatamente lo absorbe la siguiente y empieza a pasar, y la carrera de 5 se le convierte en 9 años. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Actualmente, ahí también hay que entender que no solo tiene injerencia la Corte Suprema de Justicia en esa revisión, sino que el Ministerio de Educación. Uno es por lo que son el ámbito legal educacional, y la otra es con respecto a la especialidad que es las ciencias jurídicas. Pero yo creo que lo conveniente es 3 años que debía de mantenerse. De igual manera, Misael, el tema de los 39.600 internos que existen en el sistema penitenciario, la mayoría están condenados y procesados por homicidio. Pero al revisar algunos planes de estudios de ciencias jurídicas, solo tienen una materia durante 6 meses que tiene que ver con su especialidad de la escena del delito. Creo que también es importante hacer esa revisión. Y yo creo que debemos de ver un poco más allá. Aquí en el área de la región centroamericana solo tenemos a Costa Rica y Guatemala, que han tomado en serio lo que es la parte de investigación criminológica, la criminalística, la balística, para lo que es abordar una esencia de lo que son los delitos de sangre. En El Salvador es increíble que tenemos todavía, es elevado tener 3 muertos diarios, son 90 salvadoreños, más aproximadamente entre 8 y 11 desaparecidos, y que no se le dé importancia más que, ya sea en la materia de derecho penal, en el área procedimental y en un área específica que se llama derecho especial en la parte de penal, o en la criminología y medicina forense, y ahí muere. Algunas universidades no tienen ley penitenciaria o derecho penitenciario, lo subsumen en derecho procesal penal, etcétera, y tenemos una gama pero tan hermosa para estudiar y comprender. Es increíble, tenemos un sistema del cual nuestro colega y muy respetable Ulises del Dios Guzmán fue miembro como parte de la sala de lo penal. Ese sistema es tan de avanzada, pero también tiene muchos tropiezos, porque en El Salvador nosotros tenemos litigantes que lo que hacen es estudiar la situación en el juzgado. ¿Por qué? Porque piensan que de esa es la manera, y eso es lo que nos va a permitir abordar el tema principal de esta noche, que es el testigo criteriado. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que se tiene un miedo terrible a la investigación y a la prueba científica. Ejemplo, si yo saco un arma y le disparo a una persona, primero tenemos que ver la intención del dispararle, si fue en defensa o fue en ataque. Si fue en defensa, hasta dónde yo tengo la pericia para realmente saber que esa defensa fue la suficiente para parar. Obviamente, si fue la otra, que es la de dolo, tenemos que ver si la intención era matar o simplemente amedrentar, y por ahí nos vamos a ir. Es decir, esa rama se empieza a ampliar tanto que cuando nosotros vamos ante un señor juez y le vamos a hablar y le vamos a exponer, muchas veces los jueces, porque también, aunque estén en el área penal, no les gusta la investigación. Tuve un caso, por ejemplo, que la señora jueza dijo que un testigo criteriado vio a una persona dispararle de una posición perpendicular, en la cual a la izquierda estaba el que dispara y a la derecha, entre 15 y 20 metros, en un caballete parado, estaba el otro. Y aseguró que le asestó un disparo, pero habían 2 orificios que dijo el médico forense. No se sabe si son de entrada o de salida, refiriéndose a 2 orificios. Entonces, ¿cómo es posible que el testigo dice que fue un disparo, pero tiene 2 orificios? Y luego empieza y dice la jueza, no, yo le creo. Y ahí es donde empieza el debate, porque al tipo se le perdonaron una sumatoria que hicimos bien sencilla. Mire, le dijimos, vámonos a ir barato. Son 18 homicidios que él confesó. A mínimo de 15 años, estamos hablando nosotros de 270 años que se le perdonaron, versus un homicidio de 20 años. Entonces, ¿qué sucedió? Salió en ganancia. Dudoso. Ah, no, exactamente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver, y por eso necesitamos más este tipo de programas como el tuyo. Y yo creo que este contexto es importante porque nos ubica y nos da ese marco referencial para este primer debate jurídico, abordar un tema de actualidad.
y no solo de esta administración del sistema de justicia, sino durante toda la década hemos tenido un abuso de la figura del imputado y testigo criteriado. En este momento, en la operación Cuscatlán, que está próxima el 12 de noviembre, se conocerá la resolución. Resulta que este imputado criteriado identifica a 425 personas y los individualiza y le otorga las características y los rasgos físicos de cada uno de los imputados. Realmente el licenciado Misael Rivas coordinó y fue el director de un diplomado en criminología en el cual iniciamos aproximadamente 45 y nos graduamos 16. Y yo no me recuerdo de esos 16, y ya se fue un par de años, licenciado. Ulises, ¿a dónde encontramos la base jurídica de la figura del testigo criteriado en El Salvador? ¿Y es testigo criteriado o es imputado criteriado? Ok, solo antes de responder a eso, haría un comentario por lo que acabas de decir y lo que planteaba Misael. Y es que esto pone en evidencia que el llamado testigo criteriado, que es un imputado criteriado, así le llama el código, no le llama testigo en ninguna parte de los artículos, le llama imputado criteriado, o al que se le confiere criterio. También la terminología es inadecuada, pero en este punto lo que quiero resaltar es el hecho de que hay una contraposición excluyente entre el desarrollo y el abuso y hasta el fraude utilizando el imputado criteriado con la investigación técnico-científica. ¿Para qué investigar técnico-científicamente qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, si con un imputado criteriado al quien se le van a salvar y se le va a garantizar la impunidad porque vaya a dar una versión falsa, está ya garantizando la prueba contra algunos sujetos y probablemente con una versión falsa y probablemente contra inocentes? Entonces hay una exclusión. No se puede desarrollar la investigación técnico-científica en tanto que se abuse y tan liberalmente se esté utilizando la figura del testigo criteriado. Ahora, esa terminología de testigo criteriado, al buscarla en los artículos 18 en adelante del Código Procesal Penal, nos vamos a dar cuenta que el legislador fue cuidadoso y no dijo que era testigo criteriado, sino que habla del imputado al cual le confieren criterio de oportunidad. Entonces le llama un imputado criteriado, porque ese criterio de oportunidad que generalmente nos referimos tanto y tan vagamente cuando uno trata de encontrar, bueno, ¿y qué significa eso de criterio de oportunidad? No aparece la figura ni los elementos materiales, al menos no sistemáticos, en el Código Procesal. Y escuché yo con atención en ocasiones y hasta consultaba alguna teoría mal llamada doctrina por nosotros los juristas, digo inapropiadamente porque la doctrina es dogma, algo que se cree sin razonamiento, y nosotros los juristas a eso le llamamos la doctrina. Pero tampoco hay una claridad sobre lo que es el criterio de oportunidad. Entonces hay que irse a la parte etimológica de los dos conceptos para fusionar y crear uno solo. Realmente el criterio es un punto de referencia que facilita o viabiliza la toma de una decisión. Y la oportunidad es el momento oportuno o la conveniencia para tomar esa decisión o ejecutarla. En consecuencia, un criterio de oportunidad es que la referencia de lo que es conveniente para perseguir, que significa penalmente, que significa investigar o accionar penalmente. Es decir, el criterio de oportunidad es el referente que permite tomar la decisión sobre si conviene o no conviene investigar o si conviene o no conviene accionar penalmente en razón de que se tiene probablemente a un imputado que supuestamente puede proporcionar información supuestamente verdadera sobre un caso que se está investigando en el cual ha participado o en otro en el cual no ha participado. Entonces, esos elementos son los que determinan la conveniencia o no de la persecución sobre ese sujeto, sobre el imputado criteriado. Entonces, el criterio de oportunidad es el criterio que es el punto de referencia que permite tomar la decisión para la persecución o la acción penal o para la omisión de la acción penal. Claro, eso tiene un problema, así estructuralmente hablando, y es el hecho de que se llega a desembocar en ¿qué?
en omitir probablemente, al menos prescindir, como dice la ley, de la persecución, que significa la investigación o de la promoción de la acción. Pero omitir o prescindir de la investigación o de la promoción de la acción, bien sea iniciarla o de proseguirla, te conduce ¿a qué? ¿A qué? A la extinción de la responsabilidad penal, y la extinción de la responsabilidad penal es el equivalente a una absolución en un proceso penal. Y las absoluciones en los procesos penales es algo que le compete, o sea, es atribución propia del órgano judicial de conformidad con la Constitución y el Código. En consecuencia, estamos hablando de que a la Fiscalía le dan el poder equivalente a absolver a imputados que son confesos y por tanto delincuentes, le dan el poder de absolución. Y ese poder de absolución no lo tiene la Fiscalía, sino que lo tiene el órgano judicial, y la Constitución de la República, al contrario, no solamente no se lo confiere al fiscal general, sino que se lo prohíbe, porque cuando la Constitución, en términos generales, y las leyes, le da una atribución a una institución o a un funcionario público, hasta ahí le limita el ejercicio de sus atribuciones. No más de eso es ilegal. Por tanto, utilizar la figura con efectos extintivos de la acción penal, la figura del llamado testigo criteriado, que es imputado criteriado, es inconstitucional. Agradezco a Ulises del Dios Guzmán por esta primera aproximación sobre la base conceptual etimológica de el imputado criteriado, que como lo ha explicado él, no es un inocente, es una persona que ha participado dentro de la estructura criminal y que busca, a través de su testimonio y de su declaración, involucrar a toda la estructura y quedar libre de condena. Al regresar del corte comercial, escuchamos la participación y la opinión de Misael Rivas. Regresamos. Soy Ricardo Sosa, continuamos en el primer debate jurídico de temas y debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el tema, el imputado criteriado. Y en esta ocasión vamos con la opinión de Misael Rivas Hijo, quien además ha escrito varios libros relacionados con la historia y el derecho en el país. Misael, la ciudadanía se confunde y toma el nombre de testigo criteriado como bajándole tono o como que se quiera aparentar que es una persona que no ha estado involucrado dentro de la estructura. Sí, lo que sucede es que hay una mala percepción. En 1998 yo tuve el placer, con base en el artículo 210 de aquel entonces del Código Procesal Penal, formé el sistema de protección a víctimas, jueces y testigos, así se llamaba. Entonces la gente entendió eso, porque nosotros protegíamos jueces, testigos y víctimas. No había una calidad del testigo criteriado. ¿Por qué? Quien ha fundado lo que es la conceptualización de protección a testigos son el sistema angloamericano o anglosajón. Este es el que permite que se entienda. De ahí se ha tomado y se fue a lo que era el imputado criteriado. Se le dio vuelta para que esto fuera más aceptable y que la ciudadanía no le reclamara a la Fiscalía por el abuso, porque la ciudadanía no tiene en claro que es el mismo imputado. Resulta ser que algunos doctrinarios son todavía más pesados y le llaman el testigo delator, para que la gente no pierda la idea que es un imputado al cual se le está regalando el beneficio. Pero lo que son los escritores y los que son más estudiosos del derecho dicen, debe haber una equidad. Yo le entrego por mi testimonio a la Fiscalía, yo le entrego a uno o dos homicidas, y si yo soy de la misma calidad, voy a ir con la salvedad en ese y ese otro. Pero cuando estamos, como les decía hace un rato, ante un fulano que tiene 18 homicidios, y lo ponen a que sea uno el que está acusando, entonces la equidad no existe. Y lo que existe ahí es una oportunidad de una persona que es de la escoria de nuestro país.
y se le permite institucionalmente votar incluso lo que otras víctimas pudiesen tener, que es el respaldo de algo cimentado. Desde ese contexto, cuando hablamos, y voy a tomar esa parte que decía Ulises, el criterio, esa es la evaluación individual o valoración subjetiva que hace la Fiscalía sobre si necesita la situación. Ahora, a los amigos tenemos que entender lo siguiente: cuando se utiliza el testigo criteriado o imputado criteriado, como le quieran llamar, esa persona vota, en este país de El Salvador, vota la prueba científica. Tristemente, ¿por qué? Porque dicen, no, es que él lo vio, ¿quién mejor que esa persona? Pero vámonos en este caso, del que tú estás hablando, 400 personas, por estudios que no soy yo, por estudios psicológicos, las personas que llegan a tener la retención de caras, nombres y situaciones específicas, la hacen una sistematización de decenas, entre lo que son entre 10 y máximo 60 personas, de las cuales tienen cierta avocación entre ellos. Pero 400, esto implicaría que el fulano que tiene esta información nació y se crió casi en las mismas circunscripciones territoriales de todas estas personas, para que los conozca tal. Y es tanto como abusan del testigo criteriado, como se llama en El Salvador, prefiero el testigo delator, que resulta ser que le dice el nombre, el supuesto apodo, la dirección donde vive, cómo andaba vestido el día anterior, el momento, qué es lo que dijo, incluso la amenaza precisa como la dijo. Ahora, inteligentemente, después de que se está interrogando o entrevistándolo, como le quieran llamar, al testigo delator, resulta de que después de unos 5 piden una suspensión, se lo llevan, nosotros no lo vemos, se va con su capuchita y se va, vámonos echando la repasadita, que nos faltan 5 y sigamos. Son y ahí empieza. Así es, sí, vamos a repasar. De lecciones programadas. Así es, solo falta en un momento determinado que haya alguien con un chícharo, le llaman, ¿verdad? Acá, y le esté diciendo, no, saltate que vamos a hablar de otro, y que le esté dando las indicaciones, tristemente. Las características físicas se asume que son del documento único de identidad, por lo menos los rasgos del rostro. Dice la norma que será el juez que esté guiando la audiencia respectiva que va a identificarlo y le van a presentar un sobre, pero nosotros nadie lo ve. Lo conoció el fiscal, lo conocieron los policías, pero nosotros. Y aquí vienen cosas interesantes, porque de repente le dicen, es un menor de edad que tiene 17 años, ya hay específicos elementos de cómo se va a interrogar a un menor de edad, cómo se va a hacer con esa persona. Y entonces de repente empiezan unas contraposiciones de que ¿a quién estamos protegiendo? ¿Al derecho salvadoreño y a la justicia, o estamos protegiendo específicamente al testigo delator? ¿Cómo lo estamos manejando? Esa tristeza nos está llegando a caer en el abuso real del testigo. ¿Por qué? O del imputado arrepentido. ¿Por qué? Porque resulta que esta persona empieza a formar una figura específicamente necesaria para la fiscalía. Y ahora se volvió que como no tenemos para la investigación, miren, aquí le hacen burla a uno porque de repente compra un sublibrito y va a leer cómo estamos avanzados. Simplemente cómo es que con estas cámaras HD que tienen en las alcaldías, por ejemplo, es impresionante. San Salvador, ahí por el Parque Cuscatlán, las cámaras son impresionantes. De repente tú ves detalles de la persona. No, qué calidad, que esa HD no funciona como que un testigo criteriado. No fue este, porque yo lo vi. Hace poco vi una declaración que decía el imputado o testigo delator, decía, yo estaba más o menos, dice, entre 2 y 3, cualquiera dice metros, no, cuadras de distancia. Y vi a fulano, dice, que hizo esto. Miren, yo he ido a 2 o 3 cuadras de distancia, sí. Y uno no alcanza a ver. Hay que ver más factores, de la temperatura, la claridad, el tiempo. No se distingue. Entonces, ¿qué sucede? Y ese fulano, ese es el testigo estrella. Entonces estamos dándole a un imputado la calidad de ser el Superman del Salvador. Ulises, ¿cuáles son los requisitos que establece el Código Procesal para que la Fiscalía le atribuya y le considere la
la bendición y el privilegio de ser imputado criteriado? Es que voy a responder eso y me gustaría referirme a algo que es la preparación y el cómo es que hacen que ese delincuente confeso, porque es un delincuente confeso, rinde esas declaraciones. En realidad, la ley en el artículo 18 mantiene 5 numerales. De los 5 numerales, en el número 1, que es donde está el que nosotros conocemos como el imputado testigo criteriado, sin embargo está el 4, el 5, el 2, 3, 4 y 5, y ninguno de esos has escuchado tú que es testigo criteriado o que es imputado criteriado. Así es. ¿Por qué razón? Porque el 2, 3, 4 y 5, que son criterios también de oportunidad para que se prescinda del ejercicio de la acción penal, la Fiscalía no obtiene ningún provecho a cambio de esa prescindencia, pero sí hay justicia. Por ejemplo, cuando a un procesado, digamos, ha sufrido una lesión física, emocional, moral, o tiene un mínimo de culpabilidad o responsabilidad, o las consecuencias en su entorno familiar va a ser mucho mayor de si le promueve la acción a que si se la prescinde. Allí hay razones de justicia, pero en ninguno de esos casos tú escuchás que hay criterio de oportunidad. Solo cuando el imputado, testigo criteriado, va a rendir una declaración. Ahora, lo que señala la ley como requisito principal es que se puede prescindir de la persecución, que puede ser investigación o promoción de la acción, bien sea en algunos casos, en algunos hechos o en algunas calificaciones, o con relación, dice, a los partícipes de los delitos y de algunas figuras delictivas. Esa parte, esa frase que dice en el inciso primero del artículo 18 está delimitando a quién se le puede conferir o no la calidad de mal llamado testigo criteriado, que es un delincuente criminal confeso. Generalmente de la peor ralea, porque esos son generalmente en la práctica lo que uno advierte, que es lo que buscan para llamarles testigo criteriado. Esa palabra partícipe que dice expresamente la ley, a qué partícipe se les va a conferir el criterio de oportunidad, tiene un significado preciso, no es un significado ambiguo. Por ley existen 2 clases de imputados, el autor y el partícipe. El autor puede ser inmediato y puede ser mediato, no me voy a referir a él, pero sí quiero señalar que está excluido, que no es parte de los partícipes, y los partícipes son diferentes. Los partícipes son los instigadores y los cómplices. Si la ley dice a estos partícipes se les puede conferir el criterio de oportunidad, ¿qué está diciendo? Que a los autores no, y sin embargo aquí en el país, en estos procesos penales, a quienes confieren el criterio de oportunidad son los autores, los que tienen máxima responsabilidad, que es otro de los criterios, porque cuando se confiere el criterio de responsabilidad es a alguien que tiene menor reprochabilidad en su conducta que aquellos que son señalados por él. En consecuencia, aquí se rompe la regla. Le dan criterio de oportunidad a alguien que tiene máxima responsabilidad, como en esos casos que tú has señalado, que tienen muchísimo más homicidios de aquel que pretende resolver, pero además a sujetos que son autores, y en ocasiones no solo mediatos, sino que autores directos del hecho. En consecuencia, hay un criterio de oportunidad que son aplicados ilegalmente. Esos criterios de oportunidad, no obstante que son aplicados ilegalmente, son permitidos por el juez. Y los criterios entonces de la mínima responsabilidad o menor responsabilidad, el hecho de que no autoriza la ley a que se confiera criterio de oportunidad a los autores, solamente los partícipes, que son los instigadores y los cómplices, hace de que aquí, si revisamos todos los criterios de oportunidad que han dado, probablemente el 90% son ilegales y son inconstitucionales. Esta figura del imputado criteriado, lo que hemos observado, por lo menos durante la presente década, es que en muchas ocasiones el imputado criteriado participó en el caso del homicidio, desmembró, descuartizó, enterró, escondió, y esta persona es la que queda libre, sí, y sin ningún tipo de sanción. Y bueno, ahí vámonos a cómo es que declara y cómo es que queda exento de responsabilidad. Esas declaraciones son claramente declaraciones fabricadas, son poetizadas. Arman con el pretexto de que va a haber un arreglo entre el criminal confeso
con la fiscalía, le arman una declaración. Y esa declaración tiene que aprendérsela. Eso es lo que, por eso es que se dan esas pautas cuando se trata de declaraciones muy largas, porque se las programan para que declare por tramos. Pero esas declaraciones por tramos a su vez al mismo tiempo también son ilegales. ¿Por qué razón? Porque para conferir un criterio de oportunidad debe de haber, por un lado, una aceptación de haber participado en un cierto delito. Y si nosotros nos fijamos, en la mayoría, en casi todos prácticamente, la forma de utilizar el imputado criteriado, no se sabe de dónde es que a este sujeto se le ocurre ir a confesar a la fiscalía que ha cometido una serie de delitos horrendos. No se sabe de dónde de repente se le aparece. La fiscalía no tiene evidencia alguna, no tiene prueba científica alguna, no tiene cómo procesar a nadie y de repente este sujeto se le ocurre, yo voy a ir a confesar. Y en base a esa supuesta confesión, eso se convierte en la prueba única en contra de gente que puede ser inocente. No estaba capturado, no estaba detenido este imputado. De repente aparece, nunca se da explicación de cómo es que aparece. Pero eso que llega a decir que él ha participado es una confesión. Y la confesión tiene requisitos legales para que valga. Esa confesión debe ser clara, espontánea, determinante. ¿Cómo va a haber una confesión espontánea, por ejemplo, si está el interés de quedar en la impunidad por los delitos que ha cometido? ¿Y cómo va a haber una espontaneidad si ocurre de que no se explica cómo es que ese sujeto, de quien no se sabía ni siquiera que había participado en el hecho, de repente aparece que ha participado y que ha visto a todos los demás? ¿Cómo es que lo introducen? Y esa declaración, que es más bien una especie de, en principio, supuestamente, es una entrevista, pero que se convierte en una confesión, debe de llevar requisitos, como cuáles. Bueno, además de la claridad, de la espontaneidad, de la determinación, debe de ser probada por otros testigos o debe de haber participado el defensor. Y entonces me van a decir, no, es que hubo defensor, pero ¿defensor de quién? El defensor del mismo criminal confeso que lo está haciendo para quedar impune. No, aquí tiene que ser el defensor de los otros contra los cuales va a declarar, porque estos son los indefensos en esa confesión. De modo tal que aquí es un entuerto que se han hecho, que ha permitido y que ha conllevado a que ese imputado criminal confeso se ha convertido en la prueba por excelencia más eficaz que la tortura del sistema anterior. Interesante este segundo bloque, tanto la opinión de Ulises del Dios Guzmán y de Misael Rivas Hijo, quienes nos han orientado sobre la legalidad, sobre los requisitos, sobre el nombramiento del imputado criteriado. Al regresar de este corte, venimos con las conclusiones y vamos a revisar que el testimonio, la declaración del imputado criteriado no lo es todo. ¿A dónde queda la prueba periférica? Regresamos. Usted está en sintonía de temas y debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el primer debate jurídico con el tema la figura del testigo o imputado criteriado. Nos acompaña el licenciado Misael Rivas Hijo, abogado, notario, docente universitario, experto en balística y criminalística. Asimismo, el exmagistrado Ulises del Dios Guzmán, abogado y notario de la República. Misael, no solo es que el imputado criteriado se aprenda la plana, sino que también tiene que tener prueba periférica y prueba técnica científica. Y ahí entramos en la parte que es una de sus especialidades, lo que es la prueba científica. El problema es que en nuestro país no se utiliza con ellos. Es nada más el dicho del imputado criteriado, punto. Acá me suena muy interesante cuando, por ejemplo, el imputado dice en el delito que hablábamos hace un rato, de las personas que están involucradas en hábitos de corrupción, delitos de corrupción, etcétera. Se vuelve hasta un testigo perito, porque determina las cuantías, la forma y cómo esta persona se hizo de un capital ilícito. Si solo probar la ilicitud de un capital, la proveniencia, estamos hablando de cantidades de documentos,
que van a decirnos por lo menos la trascendencia, no solo de cómo va a entrar, cómo va a salir, sino que si realmente viene. Y para eso se llevan años de investigación. Un ejemplo, la persecución del famoso billete estrella, que era el dólar, que estuvo circulando en billetes de 1, de 5 y de 20, que pasaban las pruebas de máquina y de plumones. Pero lo que sucedía era que se estaban haciendo con placas robadas, etcétera. Para llegar a ese entendimiento, pasaron más de 2 años de investigación. No, aquí el testigo, el imputado el testigo delator, viene y dice, no, es que Pedro Pérez agarró el dinero que era de la cuenta de fulano de tal, se la dio a él y ahí es donde lo corrompimos. Bueno, y entonces toda la investigación que me determine X cosas. Lo que sucede es que es mucho más fácil venir y decirle a él, vaya, vos sabés lo del caso A. Y fíjate, le dicen, porque eso es lo primero donde lo compran y le sacan el código. Mira, el tuyo es un homicidio simple de 15 a 20 años. Pero fíjate, le dicen, si tú no colaboras, te vas a la agravante que dice la pena será de 50 a 60 años de prisión. Se lo transforman de una vez. El otro se asusta, dice, bueno, si yo digo que este Chelito es compañero de y me llevo 2, ya voy colaborando. Y cuando nomás ven que colabora, empieza a decir, mira, aquí estos tienen conexión con otro delito. Y este delito tiene con este. Y empiezan esa maraña y cuando se la presentan ya llegan con un mamotreto de 400 folios donde él está describiendo a 200 personas y a todas las conoce. Y resulta de que él es el imprescindible de la estructura criminal. No es cierto. Para eso se debería de llevar persecuciones o seguimientos, filmaciones, grabaciones, designaciones de policías infiltrados y un sinnúmero de cosas más. Te estoy diciendo nada más un esbozo, yo sé que conoces mucho de esto, para llegar a una conclusión de individualizar primero a porque es un imputado y decirle, sí es cierto lo que me viene a decir. Pero después de eso, cuando yo no lo voy a individualizar, sino que simplemente lo sabe, no hay defensores, no hay nada, y se le está preparando, viene lamentablemente la otra parte, y con el debido respeto de algunos señores jueces, que hacen es venir y decir, yo le creo. Y cuando uno va con ellos a la identificación a los penales, me tocó hace poco, no pueden preguntar lo que la ley no les permite. Ah, caramba, explíquenos, ¿verdad? Porque mejor dígame qué quiere que pregunte. Sí, yo aquí voy a preguntar, usted no pregunta. Entonces no le puede preguntar uno al fulano, mire, puede hacerme el favor de decirme si le dieron fotografías, si le enseñaron fotografías o videos en la policía. ¿Por qué? Porque también ya eso ya está teniendo injerencia y ya lo toman como presión. O si uno le dice al señor juez, mire señor juez, le pasan a los 5 individuos y ya lo llevan en orden. Entonces, ¿qué sucede? A él le dicen, mira, es el 2, es el 3, el tipo solo se le va, el 2. No, hombre, si no ve ni siquiera un paneo, no hace ni un paneo de las caras, sino es el 2. Si uno le dice al señor juez, mire señor juez, puede usted pasar para acá y al centro. Y entonces los jueces para ayudar le dicen, o el fiscal, quiere que el 2 lo pasemos para el lugar del 4, el 4 para el 3, y te queda, bueno, ¿y dónde está la protección al debido proceso y la presunción de inocencia? Eso no existe. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, y este es un comercial. También agarran una aberración contra los abogados que venimos aquí a colaborar con el pueblo. Lo ven mal a uno, le ponen apodos y hasta le dicen que se cree uno. No, nosotros no nos creemos. Simplemente fuimos a la universidad, aprendimos a leer, aprendimos a escribir y sabemos interpretar. Entonces, este testigo delator se está convirtiendo lamentablemente en el testigo estrella científico casi, porque hoy relatan homicidios, formas de asesinatos, saben incluso cómo puede haber una hazaña contra la persona. Me llamó mucho la atención un policía que venía allá y se notó que era el que le había instruido al testigo. Y dice, antes que me vaya a preguntar, en El Salvador no existen asesinos seriales. Vaya, dije yo, qué bueno, ¿verdad? O sea, ¿para qué psicólogos, criminólogos, verdad? Si ya tenemos gente experta que dice que no hay esa cosa. Entonces, eso es realmente un atentado contra la ley salvadoreña, contra la Constitución y contra las mismas víctimas. ¿Por qué? Porque ponen en libertad a ese individuo
que mató, que robó, que extorsionó. Fíjese bien, yo le aseguro que si existiera un fiscal en este país que le recomendara, que realmente se acatara, no nos vayamos a todo lo que dijo Ulises, de que hayan defensores, que sea una confesión, no nos vayamos tan lejos porque eso ya les complicamos la vida. No, vámonos sencillo, a los salvadoreños. Digámosle, tú mataste 3, te voy a utilizar en las 3 que tú participaste. Pero mire que tengo 15 más. Bueno, en esas respondes, nadie va a decir ni le va a ayudar, porque ya no hay la ganga, ¿verdad? No hay ese combo. Te ayudo en 2, pero libérame de 20. Te ayudo con 1, libérame de 15. Eso ya no les ayudaría. Se vota. Entonces, el testigo estrella de la fiscalía. Hagan esa prueba. Yo les pido y les pongo esa plana. Hagan 1 por 1, no le dan 15 no le den precio docena, 12 por 1. Háganlo 1 por 1 y no les van a querer colaborar. ¿Por qué? Porque no es lo que ellos están buscando. Ulises, pero al escucharlos a ustedes se puede tener ya una posible hipótesis de que existen en el sistema penitenciario personas condenadas que han sido inocentes por medio de la figura del imputado criteriado que sí cometió delito y se encuentra no solo gozando de la libertad, sino que sin duda cometiendo más crímenes. Y haciendo naturalmente más crímenes, porque usualmente alguien que sirve de imputado criteriado en un caso, de repente aparece en otro y de repente aparece en otro. Se convierten en profesionales. Eso está claro, por ejemplo, en un caso que está en Occidente en este momento, en donde llega la persona a pedir ayuda porque la están extorsionando, que le vamos a ayudar, de repente a ella misma le piden pisto, los que le van a ayudar, y de repente le dicen ellos, ya que le vamos a ayudar en este caso, usted ayúdenos en este y en este y en este, y vaya a declarar en contra de esta gente. Es decir, la coacción para que sirva de imputado testigo criteriado. Se convierte realmente en un arma asesina, porque el imputado criteriado es un arma asesina. Luego, en ocasiones es evidente de que están haciendo algo ilícito. En un juzgado especializado existían como 10 policías que estaban leyendo la misma hoja con la misma característica y estaban ¿qué? Aprendiéndose la plana antes de ser entrevistados. Se le dice al señor juez para que vaya e incaute eso y que determine qué están haciendo. No, porque se está interviniendo con la función de la fiscalía. Existe un caso en donde llevan a un imputado criteriado con alto, delgado, largo, y en otra ocasión, en el mismo caso, el supuesto mismo testigo criteriado es bajito y gordito. ¿Cómo es eso? Que de repente le redujeron como 20 centímetros de altura y se infló y se lo dieron en horizontal. Existe un caso en donde al imputado criteriado en la entrevista lo identifica con la huella. Y luego en la declaración, que es una declaración anticipada, lo vuelven a identificar con la huella. Como yo llego después no me di cuenta de nada, pero cuando comparo la huella, y esto no es necesario ser especialista en criminalística, las huellas se identifican por los surcos. Ustedes vean la forma, la distribución, las cantidades, los gruesos, y las huellas eran diferentes. Y en ambos casos lo habían identificado con la huella del dedo pulgar derecho, de la mano derecha. ¿Cómo es eso? Un sujeto que tiene 2 pulgares o 2 manos derechas. Era evidentemente un fraude. Y sin embargo, armo yo el recurso, alego 2 causales, ambas destruyendo la sentencia, y con relación a una me dicen que sí, el sujeto queda absuelto, naturalmente contento, ¿verdad? Pero con relación a ese sujeto que le pone una huella y después aparece con otra, que evidentemente son 2 sujetos y que habían cometido fraude, ni una sola palabra. Entonces, protegen a ese fraude. El problema es que aquí en nuestro país, el que debiera de ser el primer filtro de la veracidad y de la legalidad de la investigación es el señor fiscal o la señora fiscal. Y el siguiente filtro debiera de ser el señor juez. Pero si el señor juez no controla, tampoco controlan los fiscales, y entonces los policías pueden presentar cualquier cosa. Lo que tenemos en consecuencia es que estamos quedando en manos, ya ni siquiera, y se lo digo con mucho respeto y cariño, con el Poder Judicial. Ya no es el que decide las causas, ya ni siquiera lo decide el señor fiscal, lo deciden las unidades de investigación de la policía.
Misael, tu mensaje de despedida, de cierre de programa, y cuál sería una recomendación puntual para mejorar la operación de este imputado criteriado. Perdóname que te interrumpe, pero en esa palabra de mejorar sí quiero decir algo que me parece que hay una cierta reacción, porque yo tengo dos casos particulares en los cuales la Policía de Asuntos Internos ha abierto expediente, está investigando, y la Fiscalía, de una fiscalía diferente, ha abierto expediente contra los agentes que hicieron cierto fraude procesal, y ya hay expedientes por fraude procesal y a punto de procesarlo. De modo tal que sí creo que hay alguna esperanza hay ahora señales de que dentro de la Fiscalía se comience ellos mismos a sanear la propia institución y obligar a que las investigaciones sean realmente investigaciones técnico-científicas, y sobre todo que no haya fraude, que no haya ilegalidades, que no haya falsedades. Sí, sobre eso voy a arrancar en ese punto. Lamentablemente hoy es al revés. La cantidad de fiscales que están haciendo las cosas apegadas a derecho ha disminuido. Los señores jueces que están haciendo las cosas apegadas a derecho con justicia ha disminuido. Entonces esto quiere decir que por ende se lo transmiten a los ejecutores, que son la Policía Nacional Civil, a través de los uniformados y los investigadores. Hay un combate a la delincuencia, sí, es evidente, pero no en la forma correcta. Tenemos nosotros, la ciudadanía y los colegas abogados, que unirnos y hacer correctamente, eso sí, correctamente con base a derecho y técnicamente nuestras alegaciones, porque el problema es cuando tenemos colegas que se van más a los chanchullos, con todo respeto, pero lo digo porque son colegas, andar comprando voluntades o decisiones, y ellos, sobre los que estamos actuando conforme a la ley, se ponen arriba de nosotros porque puede más el poderoso caballero don dinero. El Salvador necesita la parte técnica científica, eso es lo que nos va a sacar adelante y nos puede volver a llevar a flote. Yo les aseguro que estas situaciones se van a empezar a engrosar mientras nosotros no pongamos un alto y llevemos la justicia al punto que debe ser. Quiero agradecerle la participación a Misael Rivas Hijo, Ulises del Dios Guzmán, por esta brillante ilustración que nos han hecho sobre el imputado criteriado. Sin duda, en el artículo 18 hemos observado que la Fiscalía General de la República puede utilizar total o parcialmente, por lo cual no existe ilegalidad en el uso. Lo que habría que hacer es que la Asamblea Legislativa promueva una reforma para que sea una disminución de la pena que tiene esta persona y que se cumpla también el propósito de llegar a la estructura, a los cabecillas, que son los que han sido los autores materiales, intelectuales de cualquier crimen organizado o similar. Ha sido este primer debate jurídico. Gracias por su sintonía. Los espero el día de mañana. Bendiciones. Está usted viendo STV, Canal 67. A mí me gustan mayores, que sé que llaman. Escápate conmigo esta noche, bebé. Está usted viendo STV, Canal 67.